Muy buenas a todos, bienvenidos a este quinto video del curso de programación desde cero, Aprende Lógica y más. Hoy vamos a estar viendo las estructuras de control iterativas. ¿Sí? Son las estructuras repetitivas que se las conocen como bucles o ciclos y básicamente nos sirven a nosotros para repetir un conjunto de instrucciones varias veces. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pasemos a ver un ejemplo. Supongamos que nosotros queremos mostrar un mismo mensaje una cantidad determinada de veces. ¿Cómo hacemos? Con el conocimiento que ya tenemos del curso, con lo que ya venimos trabajando y aprendiendo, para mostrar un mensaje nosotros utilizábamos la simbología que estamos viendo en pantalla y dentro poníamos el mensaje que necesitábamos mostrar. Si queremos mostrar 5 veces el mismo mensaje, vamos a tener que hacer como está en pantalla, es decir, la simbología una tras otra y la cantidad de veces que nosotros queramos mostrar. ¿Cuál sería el resultado de eso? Bueno, por pantalla nosotros estaríamos viendo 5 mensajes del mismo mensaje repetido 5 veces. Ustedes me dirán, ¿no hay una manera para hacerlo automáticamente? Es decir, sin yo tener que estar poniendo simbología tras simbología y repitiendo el mismo proceso una y otra vez. Pues sí, esta misma estructura la podemos realizar con un bucle for, ¿sí? Es decir, va a cambiar un poco la simbología, pero lo único que nosotros tendríamos en esa simbología sería una sola vez ese mensaje, pero el bucle configurado para que dé 5 vueltas. Es decir, si da 5 vueltas y yo estoy mostrando un mensaje por cada vuelta, al final del ciclo tendría 5 mensajes del mismo tipo, es decir, el mismo mensaje 5 veces. Esa estructura, que es el for, la podemos cambiar. También las podríamos hacer con un while, ¿sí? El while básicamente es lo mismo, va a repetir una cierta cantidad de veces y obtendríamos el mismo resultado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? A continuación vamos a ver el for y el while. También vamos a estar viendo el do while, que normalmente no se lo utiliza mucho. Se puede hacer el mismo proceso con un while, pero en las universidades sí los están pidiendo, así que no se preocupen, lo vamos a ver igual. Comencemos con el bucle for. Con el bucle para. ¿Cuándo yo lo utilizo? ¿Cuándo puedo utilizar uno? ¿Cuándo puedo utilizar otro? ¿Cuándo me conviene a mí utilizar un for? Bueno, cuando sabemos de antemano cuántas veces necesitamos repetir un conjunto de instrucciones. Básicamente esto es, yo tengo que hacer X cantidad de veces tal cosa, bueno, utilizo un for. ¿Por qué? Porque el for tiene una configuración que me permite a mí iniciar en una cierta vuelta y llegar hasta un cierto límite, es decir, cuando ya sabemos el límite de vueltas que nosotros tenemos que dar. Básicamente el for actúa así, ¿sí? Nosotros necesitamos incrementar un valor o decrementar, que sería la variable que lleva el control de las vueltas, para que de manera controlada y predecible nosotros podamos entender qué es lo que está pasando en nuestro código y cuántas veces estaría repitiendo una u otra acción. Vamos a ver la configuración. ¿Qué es esta especie de símbolos y números que estamos viendo aquí nosotros? Bueno, básicamente esta es la configuración que tendría dentro del bucle para que realice ciertas acciones una cantidad determinada de veces. La primera parte, si esto está dividido en 3 partes, la primera parte controla las vueltas, es decir, vamos a tener una variable que va a controlar, va a ir controlando en qué vueltas nosotros estamos o en qué vuelta comenzamos, ¿sí? Básicamente realizaría las dos operaciones. El valor inicial con el que comience la variable representa en qué vuelta va a comenzar y luego va a ir incrementándose su valor, es decir, va a ir contando en qué vuelta está del bucle. ¿Para qué? Para llegar a la segunda parte de esta configuración, que es la condición. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el bucle tiene una condición. Mientras esta condición se cumpla, las acciones o el conjunto de instrucciones que nosotros tengamos se van a seguir repitiendo. Si la condición es verdadera, las acciones se van a seguir ejecutando. Una vez que esta condición ya no se cumpla, va a salir del bucle y va a finalizar. Va a dejar de hacer todo lo que esté haciendo este bucle. Y la tercera parte es el incremento o el actualizador, como quieran llamarlo ustedes. Pero básicamente, ¿qué hace? Es decir, va a incrementar mi variable que controla las vueltas una vez que se hayan completado todas las instrucciones dentro del bucle en la primera vuelta. Es decir, yo comenzaría en la vuelta 0, preguntaría si se cumple la condición, si esa condición se cumple, yo entraría a hacer el conjunto de acciones. Una vez yo realizo todo ese conjunto de acciones,
antes de pasar a la siguiente vuelta, es decir, antes de entrar de nuevo a la configuración del bucle, ya lo vamos a ver, se va a incrementar esa variable y la i ya no va a valer 0, ahora va a pasar a valer 1. ¿Por qué? Porque el incremento, le estoy diciendo que va a incrementar de 1 en 1 en cada vuelta. Esta es la simbología que vamos a encontrar en el diagrama de flujo. Hay otras que se utilizan también, pero nosotros en este curso vamos a estar utilizando esta, que parece una especie de lápices que tiene dos puntas, y dentro de esa forma vamos a tener la configuración. Si vemos por la parte de abajo tenemos el sí, es decir, si se cumple la condición, y por la parte derecha tenemos el no, es decir, una vez que no se cumple la condición, saldría el bucle por ese lado y terminaría, dejaría de hacer esa secuencia de acciones. Vamos a cambiar la parte de secuencia de acciones, vamos a poner algo que imprima un mensaje, es decir, que muestre un mensaje por consola o por terminal, y en este caso estaría mostrando i. ¿Qué es i? I es la variable que nosotros tenemos en la configuración. Nosotros podemos usar esa variable. ¿Por qué? Porque la creamos en la configuración del for, por lo tanto podemos trabajarla para realizar operaciones, o podemos mostrar su valor, es decir, ir mostrando cuánto vale en cada vuelta, así con otras operaciones también. Este sería el resultado que nosotros veríamos por la terminal teniendo este tipo de estructura, es decir, configurando que comience en la vuelta 0, que vaya hasta 9. ¿Por qué? Porque 9 tiene que ser menor a 10, como dice la condición. Es decir, i tiene que ser menor a 10. Si es igual o mayor, deja de cumplirse. Entonces la última vez que se cumple la condición es cuando 9 es menor que 10. Por eso llega a mostrar hasta el 9 en la terminal. ¿Cómo funciona esto? Bueno, básicamente vamos a limpiar acá. Vamos a comenzar viendo cómo funciona paso a paso este bucle para que al final de este video ya sepan entender bien cómo es que trabajan este tipo de estructuras. Comenzamos aquí. Bien, vamos a la primera parte de nuestro bucle. Vamos a comenzar. I vale 0, es decir, nosotros le dimos un valor inicial, es ahí, que va a valer 0, va a comenzar en la posición 0. Bueno, comenzamos en 0. Comienza la primera vuelta de nuestro bucle. Ahora preguntamos, ¿i es menor a 10? Sí, se cumple. ¿Por qué? Porque i vale 0. Entonces 0 es menor a 10. Como sí se cumple, entro a hacer la secuencia de acciones que yo tengo. Es decir, voy a realizar la acción o el proceso, lo que yo tengo que realizar. En este caso estoy mostrando la i, estoy mostrando cuánto vale la i. Consulto cuánto vale la i, esa i vale 0, y muestro por la terminal. Una vez que realiza todas esas acciones, dijimos que esto vuelve a entrar, y antes de volver a entrar, es decir, de volver a cargar la configuración, se activa el incremento, es decir, el incremento va a actualizar mi variable. I más quiere decir que va a incrementar lo que vale mi i en 1 cada vuelta. Es decir, si yo estoy en la vuelta 0, ahora va a valer 1. Luego, cuando termine de hacer todas las acciones en la vuelta 1, se va a aumentar a 1 y vamos a pasar a la vuelta 2 y así sucesivamente. Preguntamos ahora, ¿i es menor a 10? Sí, sigue siendo menor. ¿Por qué? Porque vale 1. 1 es menor a 10. Entonces, como si se cumple, dentro del sí, hago lo que tengo que hacer, muestro en este caso i. ¿Cuánto vale i? Vale 1, muestro 1. Perfecto, no tengo nada más que hacer, doy la vuelta, antes de entrar, incremento el valor de la i en 1, ahora i vale 2, pregunto de nuevo, 2 es menor a 10, sí, se cumple. Como es verdadero, muestro la acción, en este caso muestro i, ¿cuánto vale i? Vale 2, muestro. Bueno, ese es el mismo funcionamiento que nosotros vamos a encontrar en el resto de las vueltas, es decir, i va a ir incrementando, va a ir preguntando, en el caso de que sea menor, va a seguir mostrando lo que vale i el resto de las vueltas hasta que ya no se cumple la condición. Pero antes de que no se cumpla la condición, vamos a ver qué pasa cuando i vale 9. Bien, cuando i vale 9, nosotros dijimos que esa va a ser la última vuelta donde se va a mostrar o se va a realizar mi conjunto de acciones, porque es la última vuelta donde se cumple mi condición. Cuando i vale 9, respectivamente los resultados se habrán mostrado de acuerdo a cada vuelta, ¿sí? Entonces, i vale 9. Pregunto, ¿i es menor que 10? Sí, porque 9 sigue siendo menor a 10. Entonces, si se cumple, entro por el sí, muestro i. ¿Cuánto vale i? Vale 9, muestro el 9. Entonces, cuando salgo, antes de entrar de nuevo a la configuración, incremento la i, como veníamos trabajando, ahora i vale 10. ¿Qué pasa ahora? Que ahora voy a preguntar, ¿10 es menor a 10? No. ¿Por qué no? Porque no es menor, ¿sí? 10 es igual a 10, no es menor. Entonces no se cumple la condición. Como no se cumple, va por la parte del no y sale del bucle, es decir, terminamos con lo que tendríamos que hacer. Bien, así es como funcionaría el bucle for. Luego vamos a estar realizando ejercicios también en PCInt para reforzar un poco lo que acabamos de ver. ¿Sí? Recién terminamos de ver el bucle for, ahora vamos a pasar a ver qué es el bucle while. El bucle while o el bucle mientras en español, ¿cuándo lo utilizo?
¿Para qué sirve? Bueno, sirve para lo mismo, repetir acciones. Pero ¿cuándo lo puedo utilizar? Bueno, yo lo utilizaría cuando yo no sé de antemano cuántas veces se tiene que ejecutar el bucle, pero yo sé que se tiene que seguir ejecutando mientras se cumpla una condición. Siempre en este bucle es muy importante actualizar la condición para no crear un bucle infinito. En la práctica también lo vamos a ver qué es lo que pasa si nosotros no incrementamos el contador de las vueltas. Esta es la simbología de nuestro diagrama while, es decir, vamos a tener un inicio y acá viene la parte interesante de este bucle. Es decir, nosotros anteriormente en el bucle for teníamos la configuración del bucle que constaba de tres partes, es decir, la variable que llevaba la cuenta de mis vueltas, después teníamos la condición y por último el incremento que actualizaba la variable que llevaba las cuentas y iba aumentando de uno en uno cada vez que se cumplían todas las acciones. Aquí en este bucle hay que hacerlo de manera manual, es decir, tenemos que crear una variable anteriormente, sí, vamos a tener que crear esa variable que va a llevar el control de las vueltas. Luego vamos a tener la condición del bucle sí, como están viendo la simbología es de una condición, pero se utiliza en el bucle while. ¿Por qué? Porque básicamente lo que tenemos que preguntar es una condición. Si la condición es verdadera, se van a seguir ejecutando las acciones, es decir, funciona lo mismo que el bucle anterior. Bien, mientras es verdadero, se siguen ejecutando la secuencia de acciones que yo tenga o secuencia de instrucciones, como ustedes quieran verlo. Luego vamos a tener las acciones que yo deseo de repetir y luego viene la parte importante, es decir, vamos a tener que aumentar la variable que controla las vueltas para no crear un bucle infinito. Esto por el momento no lo van a entender. Si lo hacemos aquí de forma gráfica, lo vamos a entender cuando pasemos a la práctica y realicemos ejercicio y vamos a ver que si no ponemos este incremento, si no aumentamos cuánto vale el contador, lo que va a pasar es que las acciones se van a seguir ejecutando una y otra vez sin parar. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Vamos a tener el contador. Esta es la variable que controla las vueltas. En el caso del for nosotros la habíamos llamado i igual a 0. Acá es lo mismo, ¿sí? Se le puede poner el nombre que nosotros queramos. Yo en este caso le puse contador y le di un valor de 0. Es decir, contador vale 0. Esta sería nuestra variable que va a controlar las vueltas. Ahora pregunto, ¿sí? Porque estoy siguiendo el flujo de mi diagrama y voy a preguntar. Digo, ¿contador es menor a 5? ¿Cuánto vale contador? 0. Sí, es menor. 0 es menor que 5. Por lo tanto, hago lo que tengo que hacer. Muestro, en este caso sale el mensaje por la terminal. Ahora sí, aumento cuánto vale el contador. Porque si yo no aumento esto, sigo la flechita de la izquierda y contador va a preguntar de nuevo si es menor a 5. Si yo no aumento, contador siempre va a valer 0. Entonces siempre va a ser menor a 5 y siempre se va a cumplir la condición. Es decir, se haría un bucle infinito ahí. Pero en este caso, como yo estoy aumentando mi contador en 1, el contador más igual a 1 quiere decir que yo al valor de mi contador le voy a sumar 1. Bien, entonces sumo 1, 0 más 1 me da 1. Entonces ahora el contador vale 1. Como ya aumenté mi contador en 1, ahora lo que hago es seguir solamente el flujo. Bien, voy a preguntar de nuevo, si doy la vueltita y entro de nuevo a la condición. Pregunto ahora, ¿contador es menor a 5? Sí. ¿Por qué? Porque contador vale 1, entonces 1 es menor a 5. Muestro entonces la secuencia de acciones, muestro el segundo mensaje y cuando muestro ese mensaje, de nuevo incremento mi contador. Valía 1, le sumo 1, entonces ahora vale 2. Vuelvo de nuevo a la condición. Pregunto, digo contador, ¿sigue siendo menor a 5? Sí, y así sucesivamente. ¿Sí? Esto es igual que el anterior, va a seguir funcionando exactamente igual mientras se cumplan las condiciones y va a seguir mostrando los mensajes correspondientes. Ahora, ¿qué pasa cuando contador vale 4? ¿Sí? Cuando contador vale 4 se han mostrado los mensajes correspondientes de cada vuelta. Pero vamos a ver ahora cuando 4 es menor a 5. Ahora vamos a ver qué pasa cuando contador es 4. ¿Sí? Pregunto, ¿contador es menor a 5? Sí, sigue siendo menor a 5. Entonces muestro el mensaje, en este caso sería el último mensaje, aumento el contador ahora vale 5, valía 4, le sumé 1, ahora vale 5, doy la vuelta y vuelvo a entrar a la condición y pregunto, ¿5 es menor a 5? No, no es menor, son iguales los números, por lo tanto ya no se cumple el bucle y salgo por la derecha. Entonces voy por la parte del no y termina mi bucle. En este caso, si nosotros vemos al lado derecho en la salida por la terminal, estamos viendo que tenemos el mensaje hola mundo impreso 5 veces. ¿Por qué? Porque bueno, yo contador lo había iniciado en 0 y la condición es que se va a seguir cumpliendo la condición mientras contador sea menor a 5. Entonces va a llegar hasta 4, ¿sí? De 0 a 4 son 5 vueltas. Si ustedes cuentan 0, 1, 2, 3 y 4 son 5 vueltas. Bien, ahora vamos a ver el otro tipo de diagrama que existe,
¿sí? Que es el bucle do while, el hacer mientras. Repito, este tipo de bucles ya no se ve mucho en la actualidad, se puede hacer el mismo funcionamiento con el bucle while, pero en las universidades, ¿sí? Lo siguen pidiendo algunos profesores, así que lo vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia del hacer mientras con el mientras? ¿Sí? El do while con el while. En el while nosotros preguntábamos primero y luego hacíamos de acuerdo si eso se cumplía o no. Bien, el do while es al revés. Siempre vamos a realizar las acciones primero y luego vamos a preguntar. Este bucle se usa en situaciones donde deseamos que el bloque de código se ejecute al menos una vez antes de evaluar la condición. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo le decía, es decir, vamos a realizar las acciones por lo menos una vez y luego vamos a preguntar si la condición en este caso es falsa, va a salir y va a finalizar, pero ya hubiéramos hecho las acciones una vez por lo menos. En el siguiente ejemplo tenemos el diagrama que corresponde al do while. Si ustedes ven, la condición ahora está debajo de las acciones, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona. Vamos a tener estas variables y vamos a crear estas variables. Esto es un minijuego de adivinar el número. Entonces voy a crear la variable adivinanza y otra variable que contiene el número a adivinar, que yo lo puse en 7. Ese sería el número que el usuario debe adivinar. Recordemos que esto es un ejemplo básico, se puede mejorar aún para hacerlo más divertido. Luego, si seguimos el flujo desde arriba hacia abajo, nos encontramos con un mensaje. Es decir, vamos a mostrar un mensaje al usuario que me diga adivine el número entre 1 y 10. Bueno, voy a mostrar el mensaje al usuario, luego voy a pedir que el usuario ingrese un valor, ¿sí? Porque él debe ingresar un valor para ver si adivinó el número, y voy a preguntar. Si nosotros estamos viendo, las acciones ya se realizaron una vez antes de preguntar, es decir, si esto ya no se cumple, yo podría tranquilamente seguir el flujo y es decir, salir de este bucle, pero las acciones ya se hubieran realizado una sola vez por lo menos. Ahora sí, pregunto, voy a verificar si el número ingresado es diferente al número secreto. ¿Por qué diferente? Bueno, porque en este caso es la condición que yo tenía que poner, pero podría ser cualquier otro tipo de condiciones. Mientras siga cumpliéndose la condición de este bucle, va a seguir repitiéndose las acciones. Una vez que la condición ya no se cumpla, va a salir. Entonces, verifico. Adivinanza, ¿es diferente el número? Si es sí, es decir, si el número es diferente, quiere decir si se cumple la condición. Entonces voy por el lado del sí, doy la vueltita y vuelvo a unirme al flujo principal. Si veo la flechita, ¿a dónde me lleva? Me lleva de nuevo a mostrar el mensaje. Voy a mostrar de nuevo un mensaje, el usuario va a ingresar de nuevo otro valor y ahora voy a verificar. En el caso de que el usuario ingrese un valor y ese valor haga que deje de cumplirse la condición, es decir, que me dé un no, voy a continuar por el lado de abajo, es decir, por la parte del no, y voy a realizar las acciones que tengan que realizar, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de cómo funcionaría este diagrama aquí con valores para ver si está funcionando correctamente o no. Bien. Creamos entero adivinanza. Luego creamos otra variable que va a contener ese número secreto que el usuario debe adivinar, que es el 7. Supongamos que corremos este programita, entonces me sale a mí un mensajito, me dice adivine el número entre 1 y 10, me va a pedir que ingrese un número en adivinanza, supongamos por casualidad ingresó un 7. Entonces voy a evaluar la condición 7. ¿Es diferente de 7? No, no es diferente porque son iguales. Entonces, como no se cumple, voy por el no y muestro felicidades, adivina este número. ¿Por qué? Porque si eso no se cumple, es decir, que si no son diferentes, por lo tanto son iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que el usuario adivinó el número. Ahora, veamos otro caso. Veamos el caso en el que el usuario no ingrese un 7, es decir, que no ingrese el número secreto. Me va a mostrar un mensajito de que adivine el número. Supongamos el usuario ingresa un 9. Ahora diría 9. ¿Es diferente de 7? Sí, son diferentes. Entonces, como sí es diferente, doy la vueltita, vuelvo a unirme al proceso principal, me vuelve a mostrar el mensaje, ahora cargo otro valor, supongamos un 3, pregunto de nuevo, ¿3 es diferente a 7? Sí. Entonces, como sí es diferente, vuelvo de nuevo, es decir, el bucle se va a seguir ejecutando mientras la condición se cumple. Me va a volver a mostrar el mensaje. Ahora el usuario en este caso va a cargar un 7 y si carga un 7 vamos a evaluar la condición. 7 es diferente a 7. No, son iguales. Entonces como no se cumple, salgo y muestro felicidades, adivinaste el número. De esa manera es como estarían funcionando cada uno de estos bucles. Ahora vamos a pasar a Psaint. Vamos a ver un ejercicio de cada uno para ver si quedó claro o no estos conceptos. Vamos a Psaint. Bien, una vez que estamos aquí en Psaint, y yo le puse ya aquí el nombre de mi algoritmo como un algoritmo de estructuras iterativas, lo que voy a hacer es poner acá
arriba un comentario. Recuerden que los comentarios se hacen con la doble barra y el ejercicio que voy a poner va a ser el siguiente. Con el bucle for vamos a mostrar los números del 1 al 10, ¿sí? Vamos a realizar ese ejercicio y cómo comenzamos aquí. Bueno, nosotros en esta parte de comandos, si esta ventanita ustedes la tienen cerrada, lo que tienen que hacer es venir acá donde dice comandos y estructuras, dan un clic y le va a salir todo esto que tienen acá. Entonces, ahora, ¿qué es lo que representaría a mi estructura for? Bueno, acá hay algo que se llama para, ¿sí? Si ustedes están viendo, acá hay una estructura que se llama para, voy a dar clic ahí y veo que se crean ciertas líneas de código, ¿sí? Ciertas líneas de pseudocódigo, perdón. Acá debajo voy a poner aquí en forma de comentario que nosotros teníamos en este caso tres partes. La primera parte era la variable que llevaba la cuenta de las vueltas o en qué vuelta iba a comenzar mi bucle. Luego teníamos la condición de ese bucle, ¿sí? Que era preguntábamos si se seguía cumpliendo. Y la tercera parte básicamente es el incrementador, es decir, recordemos que aumenta en 1 cada vuelta mi variable que lleva el control de esas vueltas. Bueno, como tenemos las tres partes de las condiciones, vamos a tratar de reflejar aquí esto en pseudocódigo. Acá dice para. ¿Qué es para? Para es del bucle, ¿sí? El bucle for. Así es como se comienza escribiendo. En español sería para. Y acá vemos que dice variable numérica y el valor inicial. Lo que nos está pidiendo aquí es esta primera parte del bucle. Bien, la variable que lleva el control de las vueltas. Nosotros podemos poner la variable que nosotros queramos, podemos seguir trabajando con i, es como se trabaja normalmente en programación porque por convención está así, pero bueno, podemos poner por ejemplo vueltas y lo podemos iniciar en este caso en 0, ¿sí? O en 1, vamos a iniciarlo en 1, ¿por qué? Porque vamos a utilizar la variable vueltas para mostrarla, es decir, comienza en 1 y llega hasta 10. Yo ya conozco el inicio y conozco el límite. Recordemos que el for se utiliza cuando nosotros ya conocemos ese límite de vueltas que debemos dar o que debemos repetir las instrucciones que nosotros tenemos. Esa vuelta va a iniciarse en 1. ¿Por qué? Porque la voy a usar para mostrar esta variable. Así automáticamente ya tendría los mensajes del 1 al 10. Bien, vamos a ver acá. Vueltas va a comenzar en 1. ¿Hasta dónde? Si esta es la segunda parte, esta es la segunda parte y menor a 10 que yo tengo acá, que en este caso sería la condición de mi bucle, ahora tengo que poner hasta dónde, es decir, el valor final. El valor final lo estoy viendo aquí, son 10 vueltas en este caso, entonces yo pondría 10. Ojo, como yo puse 1, iría hasta 10, ¿sí? Serían 10 vueltas. Pero si yo hubiera puesto 0 aquí, es decir, que comience desde 0 y lo dejo hasta 10, desde el 1 hasta el 10 son 10 números, más el 0 son 11 vueltas. Entonces esto hay que tener mucho cuidado. Si en este caso comenzamos nosotros desde 0, vamos a tener que decir que llegue hasta 9. Pero si lo comenzamos desde 1, vamos a decir que llegue hasta 10. Perfecto. Y este compaso, en este caso sería la parte del incremento. Compaso quiere decir que cada vuelta incrementaría ¿cuánto? 1, ¿sí? Con paso 1 voy a hacer lo siguiente, la secuencia de acciones que yo tenga. ¿Qué voy a hacer acá? O sea, ¿cuál va a ser mi secuencia de acciones? Bueno, básicamente como tengo que mostrar los números del 1 al 10, mi configuración ya está lista, es decir, va a comenzar en la vuelta 1, cada vuelta va a ir incrementando de 1 en 1 y va a llegar hasta la vuelta 10. Entonces, como esta vuelta ya tiene el valor que va a realizar todo eso automáticamente, simplemente voy a mostrar cuánto vale vuelta, es decir, voy a escribir. Recuerden que ya vimos nosotros cómo se trabajaba en el video de Psaint, de introducción a Psaint. Si no lo vieron, les recomiendo que vayan a verlo, así entiendan mejor qué es lo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué voy a escribir? Simplemente voy a escribir vueltas, es decir, voy a mostrar cuánto vale vueltas cada vuelta, ¿sí? Bien, ahora lo que vamos a hacer es vamos a ejecutar este bucle en el terminal para ver qué es lo que nos está saliendo, ¿sí? Voy a darle aquí y podemos ver que acá nos está saliendo los números del 1 al 10. Es decir, la primera vuelta comienza acá el algoritmo, lee cuánto vale vueltas, vuelta vale 1, pregunto, ¿1 sigue siendo menor a 10? Sí, sigue siendo menor a 10. Perfecto, evalúo. Hago una iteración, es decir, hago una vuelta. ¿Y qué hay en esa vuelta? Me dice que va a escribir, va a mostrar por, en este caso, la pantallita esta, lo que vale vueltas. Entonces mostramos cuánto vale vueltas. Vale 1. Perfecto. Como no hay nada más que hacer aquí, no hay nada más que hacer, vuelvo, termino la iteración esta y vueltas va a valer 2 en la vuelta siguiente. Entonces pregunto de nuevo, ¿2 es menor a 10? ¿Sigue siendo menor a 10? Sí. Entonces vamos a la segunda iteración, es decir, a la segunda vuelta. Evalúo qué es lo que hay acá. ¿Sí? Me dice que va a escribir, va a mostrar por pantalla lo que vale vueltas. Muestro cuánto vale vueltas. Recordemos que vale 2. ¿Por qué? Porque se aumentó
aumentó, en este caso con el paso acá, y así es como va funcionando en cada vuelta. Es decir, termina la segunda iteración, va a aumentar ahora el valor de vueltas, vueltas va a pasar a valer 3, me va a decir 3 sigue siendo menor a 10. Sí, entonces como se cumple voy a hacer otra iteración, es decir, otra vuelta. Ya estaría en la tercera vuelta. Recuerden que vueltas vale 3 en este momento. Entonces voy a escribir, voy a mostrar un mensaje por la pantalla. ¿Cuánto vale vueltas? Vale 3. Y ahí lo tenemos. Así sucesivamente, cuando valga 4, 5, 6, 7, 8, 9 y cuando valga 10, y cuando muestre 10 acá, va a entrar a otra iteración y va a aumentar en 1 esas vueltas, es decir, ahora va a valer 11. Pero acá me decía que era hasta 10 nomás, entonces como ya me pasé, fin del par, es decir, finalizo y continúo con lo que tengo que hacer. Recuerden que esto es un ejemplo nomás, lo que pusimos acá para ver o comparar la estructura de cómo habíamos visto a cómo es acá en pseudocódigo, pero básicamente tendríamos aquí el resultado de esa operación, bien, del bucle este. Nosotros en este caso podríamos mostrar un mensaje correspondiente una cierta cantidad de veces, como lo habíamos visto en el ejemplo al principio del video. Vamos a declarar que va a comenzar en 1, va a ir hasta 5 y el único mensaje que vamos a mostrar acá, en vez de mostrar la variable vuelta, vamos a mostrar un mensaje que va a decir hola mundo. Bien, hola mundo. Y listo, doy acá y vemos que está mostrándose 5 veces el mismo mensaje. Vamos a ver ahora cómo hacer lo mismo. Sí, vamos a ver cómo hacer la misma estructura con el while. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a mostrar los números de 1 al 10 y después vamos a mostrar el mensaje hola mundo 5 veces. Voy a cerrar acá, voy a limpiar acá, ¿sí? Voy a eliminar todo esto y lo que voy a hacer es voy a venir acá, comandos y estructuras y voy a buscar la estructura mientras. ¿Sí? Recordemos que mientras es el while. Voy a dar un clic aquí y aquí tendríamos la expresión del mientras. Mientras sería el bucle while. Acá estaría la expresión lógica, es decir, la condición de mi bucle. Luego la secuencia de acciones y dentro de la secuencia de acciones nosotros tendríamos que poner el incremento. Recuerden que esa parte es muy importante, ¿sí? Como esta configuración, es decir, como este bucle no tiene mi contador de vueltas, nosotros lo vamos a tener que hacer manualmente. Es decir, vamos a definir, acá podemos definir variable o vueltas, como queramos, vueltas como entero, lo podemos definir así, o simplemente podemos crear vueltas y darle un valor de 0 o de 1, como queramos. Entonces aquí ya tendríamos una variable, ¿sí? Que vale 1 y esa variable va a actuar como mi contador de vueltas acá. Entonces acá digo, mientras vueltas, ¿sí? Mientras vueltas sea menor a 10, en este caso, u11. ¿Por qué? Porque si pongo u11 va a comenzar en 1 y va a llegar hasta 10. Si recuerden que va a mostrar siempre un numerito menos que el que estoy poniendo acá. Entonces si muestra un numerito menos que 11 va a llegar hasta el 10. Entonces abarcaría todos los numeritos que se encuentran del 1 al 10. O puedo simplemente agregar un igual acá, es decir, menor o igual a 10. Va a evaluar que sea menor o igual a 10. ¿sí? Si no se cumple cuando sea menor, va a evaluar que sea igual y va a mostrar acá. Entonces, ¿cuál es la secuencia de acciones que vamos a hacer? Bueno, voy a escribir como lo hicimos recién y vamos a mostrar cuánto vale vueltas. ¿sí? Vamos a mostrar vueltas. Como la tenemos creada acá afuera, podemos usar el mismo valor para mostrar y ver cuánto vale. Miren lo que pasa, vamos a ejecutar acá esto para que ustedes vean que si no incrementamos esto va a realizar un bucle infinito. ¿sí? Voy a darle aquí y podemos ver que me está mostrando 1, 1, 1 y esto no deja de entrar, ¿sí? Sigue mostrando, mostrando y puede ser que llegue a trabarse o algo la computadora. Yo lo voy a cerrar esto y ahí estamos viendo que es un bucle infinito, ¿bien? Entonces para evitar eso nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir a vueltas, es decir la variable vueltas ahora va a ser igual a que debemos actualizar el valor que tiene vueltas o sumarle 1. Entonces, ¿cómo hago yo para a este valor sumarle 1? Bueno, en este caso yo tengo que ver cuánto vale vueltas. Vueltas vale 1. Entonces yo ahora le voy a decir que el nuevo valor que va a tener vueltas va a ser igual a ¿qué? A lo que vale vueltas anteriormente más 1. ¿sí? ¿Por qué hago esto? Porque ahora vale 1. Yo no podría poner 1 más 1. ¿Por qué? Porque siempre me daría 2 aquí. ¿sí? Entonces yo lo que estoy haciendo poniendo vueltas acá es que va a tomar el valor que tenga vueltas en cada vuelta. ¿sí? Acá va a valer 1. Voy a preguntar, ¿vueltas es menor a 10? Sí. Entonces muestro vueltas. Ahora el nuevo valor de vueltas va a ser igual a lo que valía, es decir, a 1 más 1. Entonces ahora vuelta vale 2. Bien, esto valdría 2 ahora. Entonces, ¿qué pasa acá? Vuelvo a preguntar, ¿vueltas es menor a 10? Sí. Escribo, es decir, muestro por la consolita, ¿cuánto vale vueltas? Vale 2. Ahora, vueltas va a valer lo que valía, es decir, 2 más 1.
Entonces 2 más 1 me daría 3. Y así sucesivamente. Por eso es que nosotros estamos usando el valor de la variable vueltas para ir actualizando cuánto vale. Ahora sí, si yo ejecuto esto, vamos a ver que tenemos los numeritos del 1 al 10, como les decía. Bien, ahí se hizo un poquito más chiquito. Ahí tendríamos los numeritos del 1 al 10. Así es como se realizaría. Tendríamos la variable que controlaría las vueltas. Tendríamos nuestra condición y luego el cuerpo de mi bucle, es decir, las acciones que yo quisiera realizar. Importante esto, el incrementador, es decir, aumentar o actualizar la variable que estoy verificando en la condición. Bien, esto podemos hacer lo mismo, podemos cambiar acá para que sea menor o igual a 5 y lo que vamos a hacer es, en vez de escribir vueltas, solamente vamos a reemplazar por el hola mundo para que veamos que también se puede hacer lo mismo. Ahora inicio esto y vemos que tenemos hola mundo 5 veces, ¿sí? Ya vimos cómo funciona esto. Por cada iteración va a ir preguntando, va a hacer lo que tiene que hacer, va a actualizar las vueltas, va a volver a preguntar, si se sigue cumpliendo va a seguir haciendo esto. Una vez que ya no se cumpla, va a salir y va a continuar con lo que tenga que hacer y bueno, como no hay nada más que hacer, prácticamente finaliza el algoritmo y va a terminar. Perfecto, ahora vamos a pasar a ver cómo es el do while, ¿sí? El do while que nosotros teníamos aquí, vamos a realizar el ejercicio de adivina el número. Con el bucle do while crea el juego de adivina el número para que veamos cómo lo estábamos haciendo nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a borrar esto y vamos a venir acá a las estructuras y vamos a poner la parte de repetir. El repetir corresponde al do while aquí en Psaint. Vamos a hacer clic, entonces yo voy a repetir esta secuencia de acciones hasta que se cumpla la condición. Recordemos que el while yo pregunto primero y si se cumple luego hago las secuencias de instrucciones. En el do while es al revés. Yo haría mis secuencias de instrucciones primeros y luego preguntaría y si eso no se cumple saldría del bucle y finalizaría. Pero por lo menos ya tendría hecho una vez. Ya tendría hecho una vez las acciones. Vamos a ver ahora. Me dice que tengo que crear el juego de adivina el número que vimos en el ejemplo de la diapositiva. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a crear la variable adivinanza. Vamos a definir adivinanza como entero para que el usuario pueda ingresar un número entero. Luego, número secreto, vamos a crear una variable que se llame número secreto y vamos a ponerle un valor, supongamos un 6. Bien, entonces ya tendríamos adivinanza y número secreto que vale 6. Voy a escribir ahora un mensaje, voy a escribirle al usuario un mensaje diciéndole ingrese un número del 1 al 10. Bien, ingreso un número del 1 al 10. Una vez yo muestro ese mensaje, voy a darle la oportunidad de que ingrese un dato que va a hacer el sistema. El sistema va a leer en dónde, en la variable adivinanza que creamos. Entonces el usuario va a cargar un dato aquí en adivinanza. Ahora el valor que ingrese el usuario lo vamos a tener acá y ese valor lo tenemos que comparar acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que esto, el mensaje y la entrada de datos, se debe repetir esto. Entonces esto lo debemos poner aquí dentro de la secuencia de acciones. Porque esto se va a repetir ¿hasta qué? Hasta que la expresión se cumpla. La misma palabra me está diciendo hasta que se cumpla la condición. ¿Cuál es la condición que se debe cumplir? Bueno, hasta que adivinanza sea igual al número secreto. Acá no ponemos diferente. ¿Por qué? Porque bueno, acá funciona de otra manera el bucle do while. Porque la misma condición me está diciendo hasta que se cumpla esto que yo tengo aquí. Entonces el usuario va a ingresar un número y ese número, si no es igual al 6, se va a seguir repitiendo lo que tenemos acá. Esto se va a cumplir hasta que adivinanza sea igual al número secreto. Una vez realizado eso, es decir, una vez que se cumpla, que sea igual lo que ingresó el usuario al número secreto, lo que vamos a decirle al usuario, vamos a mostrarle un mensaje que me diga felicidades, adivinaste el número. Cerramos las comillas aquí, perfecto. Entonces ya tenemos un mini jueguito de adivinar el número. Lo que voy a hacer es iniciar ahora el programita para ver si está funcionando correctamente o no. Bien, voy a ingresar acá. Voy a darle al ejecutar, voy a hacer más grande esto y veamos. Me dice ingreso un número del 1 al 10. Supongamos yo ingreso un 4. Vemos que me vuelve a pedir otro número. ¿Por qué? Porque se realizó una acción por lo menos una vez. Adivinanza es igual al número secreto. En este caso no, son diferentes. Entonces como no se cumple esto, vuelvo a repetir la acción. Me vuelve a mostrar ingreso un número del 1 al 10 y ahora me vuelve a pedir otro dato. Entonces como me vuelve a pedir otro dato, yo voy a cargar supongamos un 5. Doy enter y no es el número.
Entonces, ¿qué pasa ahora si yo pongo un 6? Si yo pongo un 6, vemos que me dice felicidades, adivinaste el número. ¿Por qué? Porque dice 6, que es la variable donde está almacenando el valor que ingresa el usuario. 6 es igual al número secreto. ¿Cuánto es número secreto? 6. Sí, son iguales, entonces se cumple. Esto se va a repetir hasta que se cumpla esta condición. Entonces, ¿cómo se cumple? Ya no se repite el otro y me muestra este mensaje de felicidades, adivinaste el número. Bien. Bien, en resumen, lo que vimos hoy fue qué son los bucles, cuándo se utiliza cada uno, cuándo utilizamos el bucle for, cuándo utilizamos el while, que hay que incrementar siempre el contador para que no se haga un bucle infinito y cómo funciona el bucle do while. Una vez explicado todo esto, doy por finalizado este pequeño curso de introducción a la programación que contiene conceptos muy importantes para adentrarse a programar. Es necesario ver y entender estos conceptos que estuvimos viendo a lo largo de este curso porque es muy importante aprender conceptos antes que código. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a programar, si entendemos cómo funciona cada cosa a la hora de aprender un nuevo lenguaje de programación, los conceptos son siempre lo mismo, lo único que cambia es la sintaxis, es decir, la manera en que se escribe ese concepto dentro del lenguaje, es decir, como su gramática, por decirlo de alguna manera. Así que hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, por favor dale like, suscríbete, que me ayuda mucho a subir estos videos. Por favor deja tu comentario aquí abajo, dime qué te pareció este curso. Si tienes algunas preguntas, cualquier cosa me escriben al privado y estaré contestando cuando pueda. Nos vemos en un nuevo video y hasta la próxima.